Bueno, esto es marcado también en el debate educacional que se ha instalado este año, producto de las reformas que ha lanzado el gobierno, producto del movimiento estudiantil, de la discusión, por ejemplo, en torno al rol público de la universidad. Y para discutir sobre ese tema, tenemos a dos diputados de la República. Los dos fueron presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. A mi izquierda se encuentra Jaime Belolio, que es diputado por el Distrito 30, fue presidente de la Federación por el Movimiento Gremial en el año 2003 y actualmente es diputado de la UDI. Y al otro lado está Giorgio Jackson, que es diputado por Santiago Centro por Revolución Democrática, que fue presidente de la Federación en el 2011 por la Nueva Acción Universitaria. Me parece muy bien que estemos discutiendo hoy día sobre educación y que discutamos sobre todo con los fundamentos de la educación. Yo soy de los que cree que cuando uno hace un proyecto de ley, está muy bien que parta por los medios, pero antes tiene que preguntarse cuáles son los fines. Y lamentablemente lo que vemos hoy día nosotros en Chile es que la discusión sobre copago, selección y lucro son medios, no son fines. Por definición, son medios que nos llevan hacia algo. Y la pregunta es, ¿cuál es ese algo que quiere el gobierno? ¿Cuál es ese proyecto educativo que quiere el gobierno? ¿Cuál es la pregunta real? ¿Cómo ve la educación este gobierno? Y una vez que tú contestas la pregunta de cómo ves la educación, a continuación le sigue la estructura. A continuación le sigue la estrategia para lograr ese fin. Porque obviamente nosotros, al menos yo soy de los que cree que el fin no justifica los medios, pero al menos pidámosle que los medios sean amigos de los fines, porque si los medios no son amigos de los fines, difícilmente vamos a llegar a ellos. ¿Qué es lo que yo creo que es la educación? La educación es obviamente un proceso formativo para, valga la redundancia, formar hombres y mujeres libres. ¿Qué significa eso? Formar hombres y mujeres libres significa sacar lo máximo de cada uno de nosotros en nuestras aptitudes intelectuales, espirituales y por supuesto también posteriormente lo laboral. Pero no es solamente la educación un proceso en el cual a alguien se le mete conocimiento, se le enseña a sumar y a restar. Si fuese así, si lo único que nos importara de la educación es el proceso técnico de enseñanza, no sería necesaria la libertad de educación. ¿Por qué me gusta a mí la libertad de educación? No porque como suenan las dos palabras juntas, es porque no hay una única forma de enseñar a hombres y mujeres a ser libres. No puede haber una única forma de hacerlo. Enseñar en Alto Hospicio es muy distinto a enseñar en Santiago y es muy distinto a enseñar en la Araucanía. La idea homogeneizante de la cultura es la antigua, precisamente aquella que no permitía de que hubiese una cultura mapuche, precisamente aquella que no permitía de que hubiese un idioma mapudungún en otros lugares que no fuera la cultura total homogeneizante del país. El Estado docente es eso, es tratar de que todo sea igual, pero como yo creo que vivimos en una sociedad compleja, multicultural, en donde la libertad de las personas es importante para expresarse distinto y para buscar formar hombres y mujeres libres, es que tiene que haber asimismo una diversidad de proyectos educativos. ¿Qué significa esa diversidad? A diferencia de lo que creen muchas personas, que diversidad de proyectos educativos significa algo así como la excusa para seleccionar o lucrar, es algo muy distinto. ¿Qué es un proyecto educativo? Es ponerle sabor de alma. Gabriela Mistral lo decía muy claramente en una carta que le escribía al ministro de Educación, Julio Barcos, en 1930, le decía, mira, dos cosas. Primero, él le decía que quería que hubiese una educación laica y igualitaria, porque así, solo así, iba a ser neutral. Muy bien, le decía Gabriela Mistral, eso que tú llamas no es real. La única luz blanca y por ende neutra es artificial. Y a continuación le decía, también pesó sobre mí el Estado docente, centurión que fabrica programas y que no deja espacio para poner sabor de alma. Eso es un proyecto educativo, poner sabor de alma. Cuando algunos creen, como el ministro, de que las personas son arribistas, ignorantes intelectualmente, como dice, o que lo que hacen es pagar un copago para que el promedio del color del pelo sea más claro, lo que está haciendo es faltarle el respeto profundamente a la libertad de esas familias y profundamente a esos educadores. Saquemos algunos mitos. Algunos dicen de que el copago, según el ministro, se va directo al bolsillo de los emprendedores, se va directo al bolsillo de esos sostenedores. En primer lugar, los sostenedores, 90% de los sostenedores con fines de lucro tienen un colegio y en promedio con 300 alumnos. Yo no sé si él se ha pegado una vuelta por las distintas ciudades de Chile, en donde él dice que estos colegios lo que hacen es solamente seleccionar. Yo no sé qué colegios conoce él.
Porque la verdad es que en Buin, en San Bernardo, en Santiago y en muchos otros lugares, esos colegios lo que hacen es salir a buscar personas, no los seleccionan. Y la única selección que hacen tiene que ver con el proyecto educativo. ¿Y qué significa ese proceso de admisión por proyecto educativo? Significa que le interesa, por ejemplo, el involucramiento de los padres. El día antes de ayer estuve en un colegio en Calera de Atango, en donde estaban los padres ahí, reunidos un día de clases. ¿Por qué? Porque era importante tenerlos ahí. Me decía el director, mira, el alumno puede tener puros rojos, pero si tiene padres comprometidos, entonces yo lo acepto igual, porque ese es mi proyecto educativo. Si hay algún hermano que tiene por alguna razón problemas de aprendizaje, lo acepto igual, porque tiene que ver con la familia. Eso es un proyecto educativo. Termino el tiro con lo siguiente. Insiste el gobierno en que lo más importante es la propiedad de los establecimientos. Se van a gastar 3.000 millones de dólares en comprar fierros, en comprar ladrillos y en cambiarle el RUT a los sostenedores. ¿Para qué? Porque pareciera que en 10 años más el objetivo del gobierno es que el 70% de los alumnos estén en la escuela estatal, en una escuela estatal que no conocemos cómo va a ser y que eso va a ser exitoso. ¿Pero qué tiene que ver eso con calidad? ¿Qué tiene que ver eso realmente con calidad? ¿Por qué no hablamos de profesores? ¿Por qué no hablamos de educación inicial? ¿De educadoras de párvulos? ¿Por qué no gastamos esa plata en subir el sueldo de los profesores? En medirlos según cuán bien hacen sus clases dentro de las escuelas. ¿Por qué no mejoramos la cultura sobre la profesión docente? ¿Por qué no mejoramos la educación pública? De manera que los padres puedan escogerla y no ser rehenes de ella. Lamentablemente, yo veo que las razones por las cuales este gobierno insiste en este tipo de reforma es por una cuestión profundamente ideológica. Ellos prefieren que los padres sean rehenes de un tipo de educación y que simplemente por el hecho de llamarse pública va a ser de mayor calidad. Esa es una transformación por arte de magia, por realismo mágico, que en ninguna parte ha funcionado. Lo que realmente tiene que ver con calidad no es el cascarón, es lo que pasa dentro de la sala de clase, es ponerle sabor de alma y es permitir que las familias y los alumnos puedan escoger libremente aquella educación que les va a permitir crecer hacia el futuro. Muchas gracias. Yo creo que acá yo estoy de acuerdo y lo hemos conversado varias veces con Jaime, nos ha tocado estar como en 30 debates, no sé. Sé perfecto, yo creo lo que él piensa y él sabe perfectamente lo que yo pienso. Y yo creo que es verdad que hoy día el fin puede ser el mismo. Yo lo digo de otra manera. Yo digo que la educación debe ser una forma de emancipar. Es la forma de buscar la emancipación de las personas, ya que las personas puedan ser realmente libres, que es lo mismo que dijo Jaime. La pregunta es cómo llegamos a ese fin, y yo creo que existen distintos medios para llegar a ese fin. La pregunta tiene que ver con cuál es el rol que le asignamos a la sociedad en su conjunto en el proceso educativo. Y en Chile la educación hasta cuarto medio es obligatoria, es obligación por ley que los niños asistan a su escuela, a su liceo o a su colegio para completar los años de escolaridad obligatoria, sin perjuicio que hay niños que se salen y que eso hay que tratar de hacer que vuelvan. Jaime hablaba de el Estado docente es eso, homogeneizar la educación. Y yo creo que eso es una falacia, en todo el más puro sentido de la palabra, porque generaliza. Estamos de acuerdo con que no queremos tener una educación a la que cada niño en cada lugar de Chile se le enseñe de la misma manera sin ninguna particularidad. Pero la pregunta ¿es necesariamente la educación pública un lugar que no admite el espacio para la diversidad? Yo creo que no. Y es cosa de ir a ejemplos de otros países donde, no sé, hay países donde incluso prohíben la educación privada y no es necesariamente que las personas que crecen ahí sean menos libres. Entonces, no es el único medio. El liberalizar a distintos proyectos educativos de distintas propiedades la forma para lograr una verdadera libertad. O sea, la libertad no se da exclusivamente el permitiendo que hayan establecimientos de distinto tipo a la que se sometan a un cuasi mercado, como se le llama, a esto de que todos los padres pueden escoger de distintas instancias y de esa manera hacer que la competencia entre esos colegios logre mejor calidad. Por supuesto, ese es un modelo que se basa en la restricción, en que tú puedas acceder restrictivamente a los distintos colegios porque tienen cupo determinado y compiten entre ellos, ¿ya? Habiendo dicho eso, como una posición para aclarar un tema con respecto a lo que significa la educación pública, o sea, pues en Finlandia es 100% educación pública, no sé si es que los finlandeses son menos libres que nosotros, eso sería una pregunta que sería interesante hacerse. La pregunta es cómo logramos hacer una transformación en nuestro sistema educativo dado el diagnóstico que tenemos. Tenemos que de cada 100 estudiantes, uno tiene nivel de país desarrollado, incluso las pruebas estandarizadas, que yo no soy muy amigo de ellas, pero tomemos incluso ese estándar. 1 llega a nivel de países desarrollados, 21 llegan a nivel aceptable, 27 suficiente y el 51% llega a niveles paupérrimos.
a niveles que ni siquiera son dignos, o sea, son casi analfabetos funcionales. Entonces la pregunta es, ¿estamos ante un escenario de una crisis total en nuestro sistema educativo, a pesar de los gobiernos, no solo el anterior, sino todos los que vinieron atrás, sumamente complacientes, de una estrategia donde lo que importaba era la cobertura, y nunca se preocuparon realmente de qué es lo que se está educando, el para qué se educa? Que yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos con anterioridad. Yo comparto esa crítica con Jaime, probablemente desde otra vereda, pero digo, ¿qué es lo que se tiene que establecer el para qué educamos? Que hoy día está totalmente centrado en lo que es el mercado laboral, competencias para el mercado laboral todo el tiempo, competencias para responder a una prueba estandarizada y no un proceso de desarrollo integral de la educación, donde abarque los distintos aspectos de la transmisión de la cultura que necesitamos para lograr desarrollarnos plenamente como personas. Y aquí le tengo una buena noticia a Jaime, porque los proyectos que se presentan, que yo creo que son absolutamente insuficientes, tanto que no menciono fortalecimiento de la educación pública, que es la que yo creo que debiésemos fortalecer para generar igualdad y oportunidades, no toca para nada el concepto de libertad de elegir. Los padres van a poder elegir incluso más que antes, porque en vez de tener que pagar por el copago, el Estado les va a pagar el copago. Porque en vez de tener van a poder elegir exactamente de las mismas maneras que antes. Nómbreme una forma en que se les va a prohibir elegir hoy día. No existen. Van a poder elegir, postular sus colegios. Lo que pasa es que ahora los colegios no van a poder elegir qué estudiantes tienen. No sé si es que hoy día está consagrado el derecho de los establecimientos a discriminar personas para elegirlos en sus distintos establecimientos. Yo por lo menos creo que es más importante dentro de esta dicotomía, o el estudiante elige y su familia, o el establecimiento. Yo creo que vale más el que en este caso la familia pueda no ser víctima de una discriminación, y por eso creo que el término de la selección es una señal importantísima en democratizar la educación de calidad. Eso es, democratizar la educación de calidad, hacerla igualitaria para todos. Entonces, desde ese punto de vista, quiero abordar un tema más que dijo Jaime, que no lo quiero dejar pasar, porque repito, yo creo que las cosas que se queda coja esta reforma son básicamente tres. Estamos hablando de escolar, o sea, hasta cuarto medio. Toca temas que eran anomalías que no existían en ningún otro país del mundo. Copago con financiamiento público no existe en casi ningún país del mundo, o en ninguno. Quizás hay algún ejemplo, pero yo no lo conozco. Lucro con fondos públicos en establecimientos de educación primaria y secundaria solo existían en Suecia, y ahora los partidos que vienen en elecciones todos quieren eliminarlo porque ha traído consecuencias nefastas. Selección, raramente se encuentra selección, como existe acá en Chile. Hay algunos que tienen efectivamente liceos emblemáticos o de excelencia en algunos países del mundo, pero no es la norma. No es que los colegios puedan llegar y discriminar con pruebas o con test estandarizados o entrevistas, o pedirle el certificado de bautismo a sus padres. Entonces, no sé, y aquí termino, yo le había comentado a Jaime esto, pero no es que se vayan a gastar 3.000 millones de dólares adicionales en compras de fierro. Lo que se va a hacer es adelantar pagos y adquirir propiedad, que el costo alternativo probablemente era arrendar esos mismos inmuebles, porque eran de inmobiliarias que están asociadas a los mismos dueños, y eso es lo que yo me ha tocado conversar con los mismos sostenedores. Entonces, el costo alternativo es arrendar, si queremos arrendar para siempre o si queremos comprar de una en 12 años. Esa es la pregunta. Al comprar, tú puedes reinvertir esa plata que se ocupaba para arriendo ad infinitum, la puedes agregar para el proceso educativo. No tienes que gastar nuevamente en arriendo todos los meses, sino que puedes destinarlo a aumentar los sueldos de los profesores y otra cosa. Entonces acá basta de falacia y de mentiras que se dan, o no, ya no voy a decir mentiras porque la vez pasada tuvimos un conflicto en eso. Basta de generalizaciones donde no se dice toda la verdad. Porque yo creo que acá también hay un costo alternativo que es el del arriendo, y yo prefiero que los fierros sean no necesariamente pagados para siempre en un negocio, sino que sean reinvertidos en la educación, y por eso creo que estos proyectos, a pesar de que hubiera puesto énfasis en educación pública, en fortalecimiento de profesores y en redefinición de calidad, estos proyectos son necesarios pero no suficientes. Muchas gracias. Les recuerdo que los dos exponentes tienen 2 derechos a réplica de 2 minutos cada uno, pueden usarlos en el momento que quieran del debate. ¿Quieren usarlo ahora? No. Para que sea debate.
Déjame contarte dos razones por las cuales yo creo que esta es una reforma que limita la posibilidad de los padres. Los últimos 4 días me he juntado con cerca de 15 colegios. Y de esos 15 colegios, 14 van a cerrar o van a ser particulares pagados. ¿Cuál es la razón por la cual van a cerrar o van a ser particulares pagados? Porque varios de ellos cobran más que la subvención de gratuidad y la subvención preferente o prioritaria, que no quisieron llamarle subvención de clase media como le llamó el presidente Piñera, porque no quieren hacer nada de lo que hizo los últimos 4 años y crearon una nueva subvención. Bien, esa nueva subvención son 15.000 pesos. Solamente la recibes si es que no cobras copago. Si no cobras copago, además, tienes 10.000 pesos que te van a dar de esta subvención de gratuidad. Es decir, todos aquellos colegios que cobren copago menor de 25.000 pesos, supuestamente no deberían tener problemas. Con una excepción, que la ley no ha pensado en eso, parece. Quienes hicieron la ley no ha pensado en eso. De los 1.000 y tantos, 1.500 colegios que son con fines de lucro, el 70% de ellos no son dueños de su infraestructura. ¿Y qué es lo que dice la ley? Dice que solamente tú puedes venderle al Estado en 12 cuotas, una al año, y después, ¿qué va a pasar de esos 12 años? ¿De quién es la infraestructura? Es del Estado. ¿Quién es el proyecto educativo entonces? El Estado. Se acaba el proyecto educativo de esos colegios. Es una cuestión evidente. Pero además, para poder venderle al Estado, tú necesitas, o traspasarle a esta corporación nueva, necesitas no tener gravámenes. Como aquí está bastante lleno de abogados, saben lo que son los gravámenes. Si tú tienes un crédito, es un gravamen. Y adivinen qué, esas sociedades no pueden traspasárselo a una corporación porque están todas endeudadas. Todas endeudadas. Y a título personal, muchos de ellos lo que hacen es que su propio patrimonio está puesto en el gravamen. Es decir, ¿cómo una persona natural le va a transferir una deuda a una corporación? ¿Con qué plata esa corporación va a comprar esa infraestructura? Eso no está contemplado en la ley. ¿Cuál es la razón por la cual muchas de estos colegios se transforman con fines de lucro? No es necesariamente porque lucren en el sentido de sacar utilidades, es porque ¿de qué otra forma un banco les va a prestar plata para construir ese edificio? Esos colegios no son dueños de la infraestructura. Es decir, van a cerrar o van a ser particulares pagados. En cualquiera de los dos casos se limita gravemente la posibilidad de elección de los padres. Ya, entonces vamos a pasar también a las preguntas del público. La Nené va a estar distribuyendo quienes levantan la mano. Los diputados tienen 2 minutos para responderla. ¿Hay preguntas del público? Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Volanto. Mi pregunta es, ¿qué universidades deben recibir financiamiento estatal? ¿Hasta qué punto y qué criterios deberían cumplir las universidades para que sean financiadas? Gracias por la pregunta, Carolina. Dudo que en 2 minutos pueda darte una respuesta satisfactoria a tu pregunta. Cambiamos totalmente el switch porque estábamos hablando precisamente de lo que es la educación escolar primaria y secundaria. Aprovecho de decir que en Bélgica existen, todos los establecimientos de educación son de propiedad del Estado, pero existe multiplicidad de proyectos educativos al interior de ellos. O sea, todos son de propiedad del Estado. Solo que los proyectos particulares se pueden instalar, incluso religiosos, y pueden hacer su educación religiosa. Por lo tanto, de nuevo, creo que hay una generalización apresurada. Ahora, con respecto a lo que tú me mencionas, yo creo que los recursos del Estado, o sea, de todos los chilenos, porque cuando uno dice el Estado uno piensa que es una persona, no, son todos nuestros recursos, deben ir financiados, o sea, deben ir a financiar aquellas cosas que creemos que son de interés común, o sea, un bien público. Y de bien público, pueden las privadas estar alineados con ese bien público. Por lo tanto, pueden existir algún tipo de requisitos o condiciones que uno pueda establecer un marco en el cual las universidades privadas también pueden estar en colaboración con ese bien público que democráticamente, como todos los ciudadanos, a través del Estado decidimos hacer. Entonces, no significa que haya alguien que te vaya a imponer cuáles son las cosas, sino que entre todos nosotros decidamos cuáles son aquellos motivos por los cuales hacemos valer los recursos de todos nosotros para destinarlos a un proyecto en particular. Así que yo creo que ahí muchos proyectos pueden estar dados, pero materias de inclusión, de libertad de cátedra, de libertad de investigación, de poder, bueno, eso es como criterio mínimo, libertad de cátedra y investigación para que sean universidad, sino básicamente no son universidad, son un centro de transmisión de conocimiento. Y a eso se le puede, por cierto, agregar todo el tema de la extensión, la vinculación con el medio, el hacer que tengan niveles, por supuesto, buenos de parámetros de calidad, no con la acreditación que existe hoy día, que es hacia tu mismo proyecto, sino hacia parámetros que podamos establecer y que sean transparentes para toda la población. O sea, son un sinfín de cosas que podemos debatir quizás en un foro específico, solo para hablar de eso, y podríamos pasarnos 10 foros específicos, pero creo que por ahí hay algunas cosas. Pero sí o sí,
yo creo que tiene que haber condiciones mínimas. No es pasarle un cheque a cada alumno y que vaya a cualquier parte donde quiera que elegir en el mercado, porque muchos de esos proyectos, más que dar una buena educación, le dan una mala educación, y eso en vez de ser un bien público, se transforma en un mal público. Yo creo que el Estado tiene el deber de poder financiar a los estudiantes que lo necesiten, y en cualquier institución que esté acreditada. Una de las cosas que no hemos conversado acá, y yo soy partidario de que redefinamos lo que entendemos nosotros por educación superior. Hoy día es cerca de 1000 colegios tienen liceos TP. 40% de la matrícula de los chilenos, hoy día de los jóvenes chilenos, salen de liceos TP. ¿No sería razonable que las 600 y tantas horas que ellos tienen de especialidad TP les sirva para los CFT, que son 1600 horas? No estoy inventando la rueda, estoy diciendo algo que es razonable. ¿Vamos a discriminar a esos estudiantes, decir que solamente van a ser los CFT públicos los que se van a financiar? Bueno, si decimos eso, no hay ninguno, porque hoy día no hay ningún CFT público. Hay algunos que están asociados a universidades públicas, pero no hay ninguno como tal que sea público. A continuación, ¿qué pasa con los institutos profesionales? Quienes conozcan la Ley General de Educación, donde aparece exactamente qué es un instituto profesional y qué es una universidad, la verdad es que la definición es casi igual. La única diferencia es que las universidades son las únicas que pueden entregar licenciaturas. Yo soy partidario de que no salga nunca más en la ley qué es una licenciatura. ¿Por qué vamos a saber nosotros, los señores diputados, con cariño para los diputados, qué es una licenciatura en Derecho? ¿Qué es una licenciatura en Ciencias Biológicas? ¿Por qué no hacemos como hace el resto del mundo moderno, en donde hay un continuo en la educación, donde tú entras y sales de la educación, donde tú puedes partir por un CFT y terminas haciendo un doctorado? En Chile eso es imposible, y hay una discriminación absurda y muy agravada además por el Estado hacia las personas que sacan sus títulos profesionales en IP y además aquellos que trabajan en los CFT. Esa es una cultura que tenemos que cambiar. Yo espero y agradezco que Náshila haya cambiado de opinión, porque en algún minuto ella, cuando le siguió la voz a Melissa Sepúlveda, que ella cree que esta universidad no tiene que recibir financiamiento y que solamente tiene que recibir financiamiento de la Universidad de Chile, si es que yo agradezco que ella después haya desdicho, porque la clave es que haya diversidad en los proyectos educativos en el conjunto del sistema universitario, en el conjunto del sistema de educación superior, y que no haya discriminación, sino que si un joven que no tiene recursos... Cuando partió hablando Giorgio dijo, sí, estamos de acuerdo en que los dos queremos libertad para la educación, y yo lo considero como emancipación. Son lo mismo emancipación y libertad, porque emancipación pareciera ser que es como cortar con el pasado, y en el fondo nosotros vamos para formarnos una especie de idea a la francesa, para formarnos como los ciudadanos que están libres de todos sus prejuicios anteriores, y la segunda es una idea más bien como que no renegamos de nuestro pasado. Y si es la primera, bueno, entonces ese es el modelo de desarrollo que queremos, como renegar de nuestro pasado. A ver, según la lógica del gobierno, la respuesta es que quieren emancipar, pues si la retroexcavadora y la planadora, digamos, es parte de lo que efectivamente quieren hacer. Yo estoy completamente en contra de esa lógica. Yo la verdad es que la otra vez le pregunté en el debate de ingeniería por qué decía emancipar en vez de libertad, si era porque no le gustaba la palabra libertad, digamos. Yo sé que a Giorgio la puedo ocupar y la he ocupado en algunas frases, digamos. Entonces no es una palabra prohibida. Yo creo que la libertad implica, a ver, todavía más, nosotros tenemos derecho a nuestra tradición. Y yo creo que hay que respetar nuestra tradición. Yo sé que hay algunos que no les gusta que yo diga esto y que es políticamente incorrecto. Chile tiene hoy día, medido en la prueba PISA y en la prueba TIMSS, el mejor resultado de Latinoamérica. Eso no es suficiente. Tenemos que cambiarlo inmediatamente y mucho, y tenemos que hacer una revolución en la educación, pero adentro de la sala de clases. Y para hacerlo, lo que uno tiene que hacer no es apretar reset. Porque si tenemos una gotera y es grande, bueno, no es reparar el techo. Cambiamos el techo completo, pero no echemos la casa entera abajo. Por eso es que yo digo que lo que primero le sigue a la estrategia de cómo enfrentar la calidad de la educación y cómo enfrentar la educación, la pregunta clave es ¿para qué la educación? Y para mí es para formar hombres y mujeres libres. No para emanciparse. ¿Emanciparse de qué? De sus padres, de su casa, de que si la lógica es la emancipación, entonces los niños no tienen que estar en sus casas. A la lógica aristotélica, los sacamos y los entregamos a alguien para que los eduque completo y totalmente emancipados de todo, digamos, del pasado y además de las raíces de su familia. No es eso lo que está proponiendo Giorgio, yo entiendo, sé que hay otros que sí están proponiendo eso, y creo que sería obviamente un despropósito para el país hacer algo como eso. Lo que nosotros necesitamos es que el talento y las oportunidades que no están distribuidas solamente en el barrio alto, sino que están distribuidas uniformemente en nuestra población, se les saque el máximo provecho. Pero no solamente para que vayan a trabajar, sino para que cada persona pueda escoger dónde y qué hacer. ¿Por qué emancipación? A ver, yo participo en un movimiento que se llama Revolución Democrática. Nosotros podemos considerar muchas de las cosas que están en nuestro presente, pero creemos que nuestro rol histórico es transformar, nuestro rol histórico hoy como movimiento es transformar las cosas. ¿Qué es lo que significa una revolución? Desde mi de formación ingenieril es una vuelta completa, ¿ya? Es un giro completo.
Es un giro completo para entender las cosas de manera distinta. No significa que tú que del pasado no puedas aprender cosas, sino que logres aproximarte distinto a las cosas que actualmente se están haciendo. Nuestro orden social, me gusta el análisis que hace Pedro Güell con respecto a esto, ha sido tradicionalmente oligárquico. Toda nuestra historia, nuestra república, incluso antes, en la época de la colonia, antes de la conquista, ha sido oligárquico. Y todavía no terminamos con esa distribución oligárquica. Y yo creo que tenemos que hacer una transformación profunda para que la democracia y que todos podamos sentirnos como iguales en una nación pueda hacerse carne, pueda hacerse realidad. Mecanismos que yo creo que son necesarios para eso es una educación emancipadora. ¿A qué me refiero? A que logremos todos, la élite y quienes vienen de las clases medias y los sectores más populares, poder entender un país distinto, no como el del pasado, no siguiendo aceptando las tradiciones del pasado que no nos gustan, sino pudiendo cuestionarlas y saliendo adelante de esos prejuicios que durante mucho tiempo hemos tenido. El rol de la mujer en la sociedad, el rol de los pueblos originarios y nuestro nulo diálogo político que existe con ellos, solamente represión, el cómo nosotros podemos entender la relación entre los distintos sectores sociales. Yo creo que esas cosas requieren de desprenderse de tradiciones que nos acercan mucho al status quo, a la mantención del status quo. Creo que la educación sirve para eso. Creo que la educación pública en particular sirve para encontrar a distintos orígenes en un lugar común. Yo estoy trabajando para meter a mis hijos en la educación pública. Ese es mi objetivo, porque quiero que mis hijos logren, para un país fraterno, que es la parte que se olvidó nombrar de la Revolución Francesa, la fraternidad. Yo creo que para que exista fraternidad logren convivir desde chicos. Si es que los de una religión están en un colegio, los de otra religión en otro, los ricos en uno, los pobres en otro, ¿qué es lo que pasa? Se enfrentan en el mercado laboral y tienen conflictos porque no se conocen, no conocen sus problemáticas. Y yo creo en una sociedad fraterna y por lo tanto creo que la educación pública debe ser uno de los pilares, no la solución ni la bala mágica, ni la bala de plata, sino que uno de los pilares de una sociedad que se dice democrática, igualitaria y fraterna. ¿Qué pasa con el principio de subsidiariedad? Creí, Giorgio, que el Estado tiene que hacerse cargo incluso de las cosas que los particulares podrían enfrentar, y si es que estos particulares pudieran hacerlo bien en el fondo, si es que el Estado pudiera mejorar la forma en que lo hacen los particulares, ¿sería mejor eso? ¿O sería mejor que el Estado acabe con el rol de los particulares y asuma todo el rol él por completo? Y en ese mismo punto, ¿cómo lograr diversidad de los proyectos educativos si es que todos los colegios o los establecimientos educacionales están en manos del Estado? Yo no estoy planteando acá el socialismo real donde queremos socializar los medios de producción y queremos controlar la economía de nuestro país. Todavía. No. Vamos por paso. Yo lo que estoy planteando es que hay posibilidades de que en una sociedad democrática, incluso las sociedades capitalistas de nuestro planeta, tienen más del 90% de educación que está en manos del Estado. Eso no impide que las personas puedan desarrollarse en libertad. Y yo estoy de acuerdo contigo porque hay una línea delgada que no se puede cruzar, que es tratar, como en Orwell o como en distintas formas, de monopolizar lo que se enseña. Y yo ahí creo en la autonomía de los profesores. Yo creo en la autonomía. Yo el currículum borraría más de la mitad de las cosas que están en el currículum. Formaría buenos profesores selectivos, como en Finlandia, y le diría: hagan que los niños aprendan a aprender. Eso es todo. Fórmenle habilidades, algo general. No me gusta que haya un currículum centralizado tan potente. A mí no me gusta. Pero creo en lo que significa la educación pública para el desarrollo social, no para implementarle contenido en los cerebros de los niños, sino porque creo que nos va a permitir hacer un país donde las relaciones entre las personas sean más fraternas. Y yo de verdad lo creo. Y ahí creo que en Chile ni siquiera tenemos Estado subsidiario. Eso es una utopía que ni siquiera la tenemos. ¿Cuántos lugares en nuestra economía están dominados por privados y funcionan pésimo? Y el Estado no ha intervenido cuando, según el principio subsidiario, debería intervenir. Y no lo hace. Entonces, lo que tenemos ni siquiera es un Estado subsidiario, es un Estado que se arrodilla frente a las empresas, que no interviene por miedo. Si es que fuera subsidiario realmente habría intervenido, habría terminado con miles de colegios y lo habría comprado, expropiados al tiro. Eso hace un Estado subsidiario. Realmente eso hubiera hecho. Pero no tenemos ni siquiera Estado subsidiario. Lo que estamos planteando es que acá la matrícula pública y el Estado tiene no solo la posibilidad, sino el deber de financiar los colegios públicos de manera tal que sean los mejores del sistema, y que todos puedan elegir una escuela pública. Y cuando logramos hacer eso, independiente y sin perjuicio de que existan colegios particulares subvencionados por el Estado, gratuitos, o también puedan haber colegios particulares pagados, que yo creo que es una élite que hay que entrar a ver de qué manera también se puede convocar e incentivar a que vayan a los colegios públicos. Yo creo que de esa manera vamos a lograr una transformación profunda en el orden social de nuestro país
con una forma como es la educación. La segunda... eso te dije, cuando no cambiarla, o sea, donde hay una línea delgada, es dándole autonomía a los profesores, dándole a los agentes descentralizados que va a tener el Estado, porque el Estado también tiene mecanismos descentralizados de poder, darle algún tipo de autonomía para hacer que parte del currículum, que desde mi opinión tiene que ser menor, que esté en manos de la comunidad, darle participación a los vecinos, a los padres, a los mismos profesores, etcétera, y que no controle el Estado central todo el tema. Eso yo creo que tiene que ser posible, pero con la municipalización eso fracasó. No es posible porque tienen distintos niveles de recursos y no hay ninguna forma en que el Estado interceda para darle beneficio a quienes tienen menos. Mira, me acordé de la otra frase en ese mismo libro, que es Magisterio y Niño, de Gabriela Mistral, lo pueden bajar de memoriachilena.cl, que dice: algún día los gobiernos no habrán sino de dar recursos a los privados que muestren abundantemente su eficacia en la educación de los grupos. Ella está por eso. Porque a continuación decía, también empezó sobre mí el Estado docente, porque a diferencia de lo que dice Giorgio, el Estado docente es unificador. Entonces, en esta nueva lógica de ENU, ¿qué significa currículum obligatorio para todo? Porque a diferencia de lo que dice Giorgio, Jorge Mansi, profesor de esta universidad, lo dijo hace bastantes años y yo estaba presente cuando lo dijo: la única forma de lograr la igualdad en el currículum es que el currículum sea idéntico para todos los estudiantes. Bueno, yo también. Que él dijo que se había movilizado contra él. Yo también, pero por la PAA, digamos, el cambio de la PAA a la PSU, que es otra cosa burda que se hizo, digamos, en el pasado. ¿Qué significa eso? Yo creo que realmente para que haya diversidad de proyectos tú necesitas que alguien se haga responsable de lo que ocurra dentro de la sala de clase. ¿Cuál es el problema de la educación municipal hoy día? Que después va a pasar a llamarse de un sistema nacional de educación con un jefe distrital y un jefe regional. ¿Cuál es la diferencia con eso, con el Mineduc, el Ceremi y la dirección provincial que hoy día existe? Ninguna, solamente es cambiarle el nombre. ¿Por qué por arte de magia de nuevo eso va a significar un cambio en la calidad? Si lo importante es que alguien se haga responsable de lo que pasa dentro de la sala de clase y adentro de la escuela. Eso es un proceso educativo. Erika Muñoz, presidenta de la CONFEPA, más de 800.000 padres. Ella dice: yo voy a mirar este proyecto con mejores ojos en la medida de que pongan un articulito que diga que el Estado, después de 12 años, no se va a hacer de esos establecimientos para sí, ni imponerle su proyecto educativo. Bueno, veamos si están dispuestos a hacer eso, o si realmente la lógica es otra, de querer uniformar los currículums o querer uniformar a través de una administración centralizada. Hace 2 semanas estuve en Chava queda en el límite sur de Santiago, en Paine, y el director me decía: mire, ¿sabe qué? Hoy día se me quiebra un vidrio y yo al menos le voy a golpear la puerta al alcalde hasta que me lo reponga. Si el día de mañana tengo que ir a la Alameda 1371 para pedirle que me cambien el vidrio, no funciona. Eso significa la homogeneización. Y termino solamente con una cosa, que es que nosotros discutimos y aprobamos un proyecto en la Cámara que es del interventor universitario. Bueno, ese proyecto, para que ustedes sepan, tenía 2 títulos. Título 1, educación superior. Título 2, colegios. ¿Y qué es lo que dice gravemente en eso de los colegios? Hoy día existe un interventor de colegios. Si un sostenedor se va en junio, el Estado, la superintendencia, decreta un interventor hasta que se acabe el año escolar. Bueno, este dice 2 cosas. Dice, 1, que ya no hay plazo de 1 año para que termine, es decir, plazo indefinido. Y 2, dice, si cualquier colegio termina la educación, dice ahora un colegio subvencionado, dice, no sigo con estas reglas, ¿qué es lo que puede hacer? Basta que el Ceremi diga no para que haya un interventor indefinido. Eso es la estatización y la desmunicipalización por un artículo de un proyecto de ley. Yo espero que se cambie en el Senado. Nosotros se lo pedimos insistentemente al ministro. Además, yo creo que es inconstitucional, pero aún así siga adelante. ¿Y por qué siga adelante? Porque saben de que hay un grupo de alcaldes que lo que quiere hacer apenas se apruebe ese proyecto es decir, ¿sabe qué, señor? Aquí están mis colegios, ahora usted se hace cargo. Pero si siempre se han hecho cargo de ellos, pues, ¿cuál es la responsabilidad actual de verdad que tiene un alcalde sobre esos colegios? Lamentablemente no es ninguna. Hacen de caja pagadora. ¿Cuánto pueden cambiar la forma que aprenden? ¿Cuánto pueden cambiar los proyectos educativos? ¿Cuánto pueden cambiar el currículum? ¿Cuánto pueden premiar a los buenos profesores? Nada. Y eso realmente es lo que tiene que ver con calidad. ¿Para qué había pedido la réplica? Para hablar con respecto a lo unificador o no que puede ser la educación. Yo no creo, y de hecho estoy en contra de que haya un currículum que lo abarque todo. De hecho, yo creo que un currículum tiene que ser mucho más mínimo. Los contenidos hoy día cada vez están a la vuelta de un clic o de un desliz con el dedo en alguna herramienta electrónica. Tiene que ser más de formar habilidades, formar principios, formar valores. Y esos valores no están en la hegemonía ni en las iglesias ni en el Estado.
pero la educación pública no es necesariamente la intromisión del gobernante en los educados. Es la expresión más democrática que entre todos nosotros nos damos para transmitir la cultura de generación en generación. Repito la pregunta, yo siempre la hago, pero y de hecho la hice hace un rato. ¿Creen ustedes realmente, con una mano en el corazón y otra en la cabeza, porque es importante meterle las dos cosas, que en Finlandia son menos libres los niños que se forman en escuelas estatales? ¿Alguien cree eso? Que levante la mano. ¿Alguien cree que porque todo el 100% de la matrícula va a los colegios estatales son menos libres? Nadie. La pregunta es cómo hacemos de un instrumento que nos permita que no se vulnere la libertad de las personas, que no sea, que laico no signifique antirreligioso. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que lo laico tenga que ser antirreligioso. Y yo creo que si es que nos mantenemos en un espacio donde la educación pública no solo sea de excelencia, sea buena educación, sino que también permita el respeto entre los distintos, vamos a tener un país que va a funcionar mejor. Vamos a tener incluso mayores, y yo como mi segunda réplica, porque tengo dos réplicas guardadas, vamos a tener la capacidad, me voy a replicar a mí mismo y voy a decir todo lo contrario. Vamos a tener una capacidad de poder darle a todos nuestros hijos, independiente de donde vengan, hijos me refiero como país, incluso aquellos extranjeros que vienen a vivir a Chile, vamos a decirle, mira, independiente de donde vengas, tú tienes la misma posibilidad. La misma oportunidad de desarrollarte en tus talentos. Y ahí yo estoy de acuerdo de estar en contra, o sea, yo estoy, igual que Jaime, en contra de una educación que estandariza. Porque Jaime es hijo de profesor y sabe que la educación es mucho más importante que solo eso. Pero y también estoy de acuerdo con el tema de los títulos de grado y de los IP y los CFT y la transición que tiene que dar en los TP, lo hemos conversado harto. Pero ojo que en ninguna parte dice que solo se va a financiar a los CFT privados. Nuevamente ahí se apresuró Jaime en decir eso. Honestamente, yo creo que acá lo que se está haciendo con estos proyectos de ley, en ningún caso es estatizar la educación, en ningún caso es limitar la posibilidad de los padres de elegir. Yo creo que son solamente reducción de excesos que existen en otras partes del mundo, pero para mí la pelea más dura que hay que dar es cómo financiamos la educación pública de manera tal que no dependa del per cápita, que cada vez que se va un alumno no se desangre el colegio y haya que echar un profesor, porque eso es lo que pasa. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que cambiar la forma en que financiamos, y eso implica, por supuesto, terminar con un estado neutro entre colegios particulares subvencionados y los colegios públicos. Este debate, por supuesto, no va a estar cerrado porque hagamos palabras de cierre. Me imagino que en los patios, en sus casas, en los comedores, yo creo que por más que tengamos ideas preconcebidas, todos llegamos a nuestras casas y tratamos de discutir con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, que muchas veces tienen un interés cultural distinto, pasaron por épocas distintas, tienen traumas distintos. Y yo creo que nosotros tenemos la linda oportunidad de debatir sobre cómo sería un modelo de educación en el cual se impere la justicia, donde nos despojemos de nuestros privilegios, donde podamos en verdad ser empáticos con lo que las distintas realidades de nuestro país le ha entregado a cada uno de nosotros. Yo tuve la suerte, porque fue suerte, de nacer en un lugar donde no me faltó de qué comer, donde no me faltó atención de salud, donde no me faltó cariño de familia, donde no me faltó hacer deporte y ejercicio, donde no me faltó asistir donde hubieran buenos profesores. Ya tuve la suerte, pero a la vez tuve el infortunio de criarme en un lugar sumamente burbuja que me impidió durante muchos años empatizar con el otro, me impidió realmente durante muchos años conectarme con los otros. Y la universidad, y tengo que decirlo, las experiencias de voluntariado, las experiencias después de trabajo social, de hacer clases en Infocap, de poder estar en una federación y recorrer todas las universidades de Chile, ver las distintas realidades, hablar con los secundarios, me permitió a mí empaparme también de una rabia acumulada que existe y que hay que reconocer. La pregunta es, ¿qué queremos dejarle nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Queremos que se repliquen esas ideas de injusticia y que nuestros hijos sí tengan el privilegio que nosotros tuvimos? Yo prefiero a mi hijo dotarle del privilegio de tener educación pública de calidad y a la vez del privilegio de poder compartir con distintos para que después no se encuentren a futuro.
Ese es mi ideal, ese es el ideal que yo creo que muchos quienes nos movilizamos en el movimiento estudiantil estamos tratando de dejar como legado histórico a las futuras generaciones. Esa es la invitación, no tiene que ver acá con meterle ideas en la cabeza de manera centralizada a los niños, tiene que ver con que tengan pensamiento crítico y si piensan de derecha, piensan de izquierda, piensan de centro, me da lo mismo. Lo importante es que se reúnan, que se vean las caras, que no siga la segregación como está existiendo hoy día. Así que el mensaje es, ojalá todos los proyectos de ley se pueden mejorar y yo creo que le vamos a poner harto esfuerzo y la vez pasada tuvimos hartos acuerdos para poder mejorarlo. Pero no pongamos barreras ideológicas, porque no hay ninguna barrera más ideológica que la que imperó el sistema actual. Esa sí que fue ideológica. Para hoy día poder tener un sistema que pueda dar igualdad y oportunidades a las futuras generaciones. Gracias. Yo creo que la calidad es mucho más que el CIMSE. La calidad es mucho más que la PSU. Algunos creen de que solamente aquello que es medible por una prueba estandarizada es calidad. No lo es. Yo creo que hacer deporte, yo creo que tocar un instrumento, son cosas que nos sirven como seres humanos, nos sirven como profesionales y nos sirven además como estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el deporte uno aprende tolerancia, resiliencia, trabajo en equipo, disciplina, y ese tipo de cosas no se miden en una prueba, pero son mucho más importantes. ¿Por qué el ministro de Educación no quiso hablar sobre educación pública? ¿Por qué no quiso gastar la plata, en vez de en comprar fierros, en gastar miles de millones de dólares, en cambiarle el RUT a los sostenedores? ¿Por qué no quiso hacerlo? Porque desconfía de las decisiones de los padres. ¿Por qué alguien cree que si un colegio público fuera extraordinario, esos papás irían a elegir una escuela subvencionada? Yo creo que no, pero el ministro cree que sí. Y por eso es que prefiere que no haya más opciones. Por eso es que prefiere de que la inmensa mayoría no tenga opciones para escoger y sea exclusivamente la educación pública. Porque además hay otra cosa que es profundamente ideológica. La ideología del igualitarismo solamente puede ser lograda a través de más Estado. Pero eso es precisamente quitarle sabor de alma, quitar sabor de cada uno de esos colegios que tienen que ser distintos para que uno pueda educar en libertad. ¿Por qué no mejor gastamos ese mismo dinero en tener una educación inicial y educadoras de párvulo de clase mundial? ¿Por qué no mejor gastamos ese mismo dinero en tener profesores que no tengan que estar corriendo entre un y otro colegio para hacerse un sueldo digno? ¿Por qué no mejor gastamos ese mismo dinero para que en vez de estar 44 horas frente al aula, puedan estar 24 y el resto puedan preparar sus clases? ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no discutimos por qué los niños hoy día en prekinder ya no aprenden como nosotros? Yo ya era inquieto cuando estaba en prekinder. Mi hijo no es capaz de estar 8 horas seguidas frente a un pizarrón. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de las metodologías de aprendizaje? ¿Por qué no hablamos de realmente aquello que tiene que ver con la calidad de la educación? Porque lamentablemente lo que se ha tomado del debate en educación es la pura ideología de los medios y no de los fines. Discutamos sobre los fines y nosotros vamos a estar siempre porque haya una mejor calidad de la educación. Muchas gracias.